Bien, vamos a continuar en esta oportunidad con lo que es la teoría de Lewis para explicar lo que es la reactividad de los elementos de la tabla periódica. La teoría de Lewis parte del principio de que existen electrones de valencia y electrones de lo que son las capas internas. ¿Qué son electrones de valencia y qué son electrones de las capas internas? Vamos a concentrarnos nuevamente en nuestro elemento estrella, que es el carbono. Los electrones en el carbono, como ya hemos visto, se ubican los 6 electrones en la capa 1. Todos los elementos vamos a comenzar a colocar electrones en la capa 1 y de ahí vamos a ir ocupando las capas sucesivas que, repito, están asociados a mayores niveles de energía de los electrones que las ocupan. Pues bien, nuestro elemento estrella de la química orgánica es el carbono, pues vamos a tomarlo como elemento emblemático, es decir, como un ejemplo para lo que se debe hacer en el tratamiento de los otros elementos, por ejemplo, que están en esta tabla. En el carbono tenemos 6 electrones. De los 6 electrones hemos colocado 2 en la primera capa de valencia, que es decir, la de nivel 1, donde sabemos que solamente hay un tipo de orbital atómico, que es el orbital atómico del tipo S. Pues bien, de acuerdo al principio de exclusión de Pauli, aquí solamente puedo colocar de los 6 electrones 2. La última capa que tiene el carbono asociada a la presencia, al hábitat de electrones de los que a él le pertenecen en la tabla periódica por su posición, es decir, 6 electrones, la última capa ocupada es la capa 2. Pues bien, la capa 2 para el carbono se conoce como la capa de valencia y es el número de electrones que tiene la capa 2, que es la capa de valencia del carbono, el que se conoce como los electrones que participan en cualquier proceso de reactividad. Pues bien, los electrones que están en la segunda capa del carbono, que son los electrones de la capa de valencia, definen lo que es la reactividad del carbono, así como para el hidrógeno, el único electrón que tiene, que está en la primera capa, que es para el hidrógeno, la única capa de valencia, es la única capa que tiene llena, pues esa capa es la capa de valencia para el hidrógeno. Para el nitrógeno, la capa de valencia también es la 2, pero a diferencia del oxígeno, la capa de valencia del nitrógeno solamente tiene 2, 3, 4, 5 electrones, mientras que la capa de valencia del carbono tiene solamente 4 electrones. ¿Qué significa eso? Que el carbono va a interactuar con el entorno con 4 electrones y el nitrógeno va a interactuar con el entorno con 5 electrones. Ahora, ¿qué significado tiene esto? ¿Cómo nosotros podemos entender? ¿Cómo nosotros podemos entender que la capa de valencia es la que está involucrada en la reactividad? ¿Por qué? Bueno, la teoría de Lewis dice, todos los elementos de la tabla periódica tienden a interactuar con el entorno a través de su capa de valencia y lo que impulsa la interacción con el entorno tiene que ver con lo que se conoce como la regla del octeto o la regla de la capa llena. ¿Qué quiere decir eso? Que todo elemento de la tabla periódica va a tender a interactuar con el entorno para que, como resultado de esa interacción, la última capa que tengan ellos identificada como capa de valencia después de la reacción con el entorno y después de la interacción con el entorno, esa capa quede llena. En términos generales, la mayoría de los elementos que vamos a tratar nosotros, cuando completen el llenado de la capa, generalmente, como estamos en la capa 2, van a tener un total de 8 electrones. Y de ahí viene el concepto de la regla del octeto. Pero si lo ampliamos a otros elementos de la tabla periódica, vamos a hablar en términos de la regla de la capa llena. Porque para el hidrógeno, ciertamente, no hay el concepto de la regla del octeto, sino el concepto de la regla de la capa llena, porque el hidrógeno solamente tiene un electrón. Entonces, cuando nosotros queramos explicar la reactividad, el comportamiento de un elemento de la tabla periódica con su entorno, lo que vamos a observar es
que ese elemento tiende a interactuar para que después de la interacción, la última capa de valencia esté llena o esté completa. ¿Ok? De esta manera, identificado yo ya lo que es la capa de valencia o la capa más externa ocupada del elemento, lo que son las capas interiores que no nos interesan para el concepto de reactividad, sino solamente la capa de valencia, vamos a concentrarnos por un momento en lo que es la estructura del litio. La estructura del litio en la tabla periódica, el litio tiene 3 electrones. ¿Por qué tiene 3 electrones? Porque su número atómico es de 3. Y el número atómico representa el número de protones y también el número de electrones. Por lo tanto, en la distribución electrónica del litio, yo voy a colocar 3 electrones, de los cuales 2 van a quedar en la primera capa, donde hay un orbital s. Por lo tanto, 2 de esos electrones van a quedar en la capa 1s. Y el tercer electrón que yo voy a colocar, el tercer electrón de los 3 electrones del litio, va a ir, por supuesto, al segundo nivel. Y ahí solamente voy a colocar un electrón, que es el que me queda por ubicar, en la capa 2s. Y esa capa 2s solamente va a tener un electrón. Como la capa de valencia, acabamos de decir que es la última capa ocupada para cada elemento de la tabla periódica, la capa de valencia del litio tiene solamente un electrón. Ahora bien, en esta ecuación nosotros vemos algo bien interesante. Aquí tenemos el litio que está representado, de acuerdo a la nomenclatura de Lewis, por un solo electrón. Esto que ven ustedes aquí es el único electrón de la capa de valencia. Fíjense que los otros 2 electrones de los 3 del litio no se colocan en la representación de Lewis porque a efectos de interacción con el entorno solamente me interesan los electrones de la capa de valencia. Y repetimos que para el litio solamente hay un electrón en la capa de valencia, que es la capa 2. De manera que la representación de Lewis es muy clara. Para el litio solamente vamos a colocar en esta ecuación que nos expresa un proceso de reactividad un electrón, que es el único electrón que tiene el litio, en la segunda capa, que es la capa de valencia, específicamente en el orbital 2s. Este electrón, según esta ecuación, que se escribe de esta manera con una flecha que me indica lo que ha pasado después de un proceso determinado, después del proceso determinado que consiste nada más y nada menos en que el litio suelta un electrón al entorno, el litio, como ha perdido una carga negativa, adquiere inmediatamente una carga positiva formal asociada al núcleo del litio. Esta interacción con el entorno, representada en esta ecuación, siempre va a ocurrir siempre y cuando haya algo en el entorno que esté dispuesto a aceptar un electrón. Si en el entorno no hay nada que esté dispuesto a aceptar un electrón, el litio se va a quedar toda la vida con su único electrón de la capa de valencia. Pero cuando hay algo en el entorno que está dispuesto a aceptar un electrón, el litio inmediatamente va a soltar ese electrón y va a quedar con una carga positiva. Si nosotros recordamos lo que era la estructura del litio de acuerdo a su distribución electrónica en su versión originaria de la tabla periódica neutra, fíjense que esto es una versión del litio que no es neutra, que tiene una carga positiva. El litio se ha quedado en su versión positiva solamente con 2 electrones de los que allí yo había ocupado en la capa interna, que es la capa 1s, específicamente 1s superíndice 2. Ahora el litio, después de interactuar con el entorno y perder un electrón, ha quedado con una configuración electrónica donde los 2 únicos electrones que tiene están en la capa 1s. Y como ya sabemos, la capa 1 se llena con 2 electrones. Esta interacción del litio, que solamente tiene un electrón en la capa de valencia, está inclinada constantemente hacia la pérdida de un electrón para el entorno. ¿Por qué? Porque al hacerlo, el litio más con una carga positiva, queda con 2 electrones
en el orbital 1s. Y eso significa que al estar de esta manera solo con 2 electrones, ha cumplido con lo que expresa Lewis, que los elementos tienden a reaccionar con el entorno para quedar, después de la reacción, con la última capa donde están los electrones completamente llena, lo que se conoce como la regla del octeto o la regla de la capa llena. Todos los elementos de la primera columna de la tabla periódica tienen, de acuerdo a su distribución electrónica, un solo electrón en la capa de valencia. Y esa es la razón por la cual todos los elementos de la primera fila de la tabla periódica tienden a reaccionar con el entorno, perdiendo el único electrón de la capa de valencia para quedar entonces con la capa interna completamente llena. Esto explica por qué los elementos de la primera fila de la tabla periódica, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tienden a reaccionar con el entorno, perdiendo electrones y quedándose de manera muy estable con una carga positiva. ¿Por qué muy estable? Porque cumplen con la regla del octeto, que es la que hace o define la reactividad de un elemento de la tabla periódica. De esta manera, podemos entender cómo el litio y el sodio, que son metales alcalinos, son elementos electropositivos de la tabla periódica, tienden a reaccionar con el entorno para quedar entonces con una carga positiva que les brinda una estabilidad extra, porque de esa manera quedan con la última capa de valencia, que ahora está asociada a este litio positivo y sodio positivo, completamente llena. En el caso, por ejemplo, del flúor, del cloro, del bromo y del yodo, cuando uno hace o tiene conocimiento de la distribución electrónica correcta, se da cuenta que la última capa de valencia asociada a la distribución de los electrones del flúor está asociada a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. La última capa de valencia para el flúor necesita 8 electrones para que el flúor quede completamente estable, ¿ok? De esta manera, el flúor reacciona con el entorno, ¿ok? Cuando el entorno le da un electrón. Cuando eso ocurre, cuando el flúor se encuentra en un entorno donde hay electrones que están disponibles, él lo va a capturar, el flúor lo va a atraer para sí y lo va a colocar en la última capa de valencia, que va a quedar ahora completamente llena con 8 electrones. Eso le confiere al flúor una carga negativa, pero le confiere una estabilidad, porque de acuerdo a lo que expresa Lewis, los elementos de la tabla periódica van a tender a interactuar con el entorno para lograr alcanzar ese estado en el cual la última capa de valencia esté llena, y eso le confiere estabilidad. De esta manera, tenemos asimismo el caso del cloro, y también se cumple para el caso del bromo y del yodo. Todos ellos van a tratar de completar el octeto para tener la última capa de valencia llena en cuanto al octeto y adquiriendo de esta manera una carga negativa. Si yo coloco sodio metálico en presencia de cloro, el átomo de cloro, ¿qué creen ustedes que va a pasar? El sodio va a soltar un electrón que va a atrapar el cloro. El sodio va a quedar cargado positivamente, el cloro va a quedar cargado negativamente porque tiene un electrón más en la capa de valencia de lo que su estado natural neutro tiene concebido. Al tener un electrón más de lo que a él le corresponde la tabla periódica, el cloro queda con una carga negativa. Entonces, luego del proceso de sodio suelta un electrón que atrapa el cloro, se genera una especie negativa. Cargas opuestas se atraen y tenemos entonces como resultado la formación de un compuesto iónico que es cloruro de sodio, cuando el sodio se encuentra en un ambiente donde puede soltar electrones que van a ser capturados, en este caso por cloro, para generar, repito, cloruro de sodio. ¿Ok? Aquí en esta lámina tenemos
una diagramación muy interesante. A mí me gusta mucho esta diagramación porque vemos cómo, producto de la interacción de haberse puesto uno delante del otro, del sodio como metal alcalino y del cloro como halógeno, elemento electronegativo, porque el cloro, flúor, cloro, bromo y yodo son elementos electronegativos de la columna de la tabla periódica que está más a la derecha, en el extremo derecho, y son todos elementos, los halógenos, que son electronegativos, porque ellos están dispuestos a ganar electrones, porque de esa manera llenan la última capa de valencia. Mientras que los elementos electropositivos como el sodio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio son elementos que, si pierden electrones y se quedan con cargas positivas, adoptan una configuración electrónica de la última capa de valencia llena y eso les confiere estabilidad. En este caso tenemos el ejemplo de una estructura ordenada, que podríamos decir que es una estructura cristalina, es una forma muy sencilla de diagramar un ordenamiento cristalino para el cloruro de sodio, en la cual se introduce el concepto de lo que es un enlace iónico. ¿Qué es un enlace iónico? ¿Qué es un enlace? Un enlace es un evento que ocurre entre dos núcleos de dos elementos que permite establecer una relación entre esos dos núcleos mediante un proceso de atracción. ¿Okay? En el caso específico de los enlaces iónicos, se habla de una atracción que existe entre dos elementos que de alguna manera han generado cargas opuestas y eso les permite estar uno cerca del otro a una distancia prudente, denominada distancia de enlace, y va a permitir que exista una interacción que perdura en el tiempo. En el caso de los compuestos iónicos, es una atracción electrostática, es decir, una atracción de cargas. Los compuestos iónicos se generan generalmente o los enlaces iónicos que conforman compuestos iónicos se generan entre elementos que tienen características opuestas, es decir, elementos electronegativos con elementos electropositivos. El caso del cloruro de sodio es uno de los ejemplos emblemáticos de lo que es un compuesto iónico, donde interactúa el elemento cloro cargado negativamente porque ha llenado la última capa de valencia con el octeto y tiene una estabilidad y una carga negativa añadida e interactúa con sodio, que al ser un elemento electropositivo tiene la tendencia de perder electrones, lo cual le va a conferir una carga positiva. ¿Por qué los pierde? Porque de esa manera el sodio le queda la última capa de valencia llena y se actúa de acuerdo a lo establecido por Lewis, que en este contexto el sodio va a ser estable adquiriendo una carga positiva, mientras que el cloro va a ser estable adquiriendo una carga negativa. Al generarse dos cargas opuestas, existe una atracción electrostática que se identifica como enlace iónico, ¿ok? Entre dos especies que tienen diferentes comportamientos de la tabla periódica. Las fuerzas de atracción entre cargas opuestas se llaman atracciones electrostáticas. Muy importante que tengan presente este concepto. Una atracción electrostática es una atracción exclusivamente referida a atracciones entre cargas opuestas. Y eso es lo que prela, lo que consolida el concepto de enlace iónico. Vamos a ver ahora el concepto de enlaces covalentes. ¿Qué es un enlace covalente? Un enlace covalente definitivamente no es un enlace iónico. Existen dos tipos de enlaces, enlace covalente y enlace iónico. Ya hemos visto cómo se define un enlace iónico.
Es un enlace que se fundamenta en la atracción de cargas opuestas. Ahora, ¿qué es un enlace covalente? Un enlace covalente es una atracción entre núcleos que se colocan uno cerca de otro a una distancia permitida y prudente, y esa atracción se va a generar por un hecho importante, que es que ambos núcleos van a compartir la atracción de electrones en común. Es decir, si este puño y este puño definen dos núcleos, mi cabeza que está en medio sería el electrón que van a compartir en atracción de cada uno de los núcleos cargados positivamente. Estos dos núcleos van a sentir la atracción del electrón, el único electrón compartido entre los dos núcleos. Si yo quito mi cabeza y entre los dos núcleos no hay ningún electrón para compartir, yo no hablo de un enlace covalente. El enlace covalente es el que existe cuando dos núcleos, que son cada uno de los puños, comparten la atracción en común de este electrón que es mi cabeza, que lo siente tanto este núcleo como atracción núcleo positivo, electrón negativo, como este núcleo, núcleo positivo, electrón negativo. Cuando ese compartir de la atracción de un mismo electrón por ambos núcleos se da, hablamos de un enlace covalente. Enlace covalente tiene el principio de compartir electrones en la atracción común entre dos núcleos atómicos, que pueden ser esos dos núcleos iguales o diferentes. De esta manera vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos dos átomos de flúor neutros, tal como se encuentran en la tabla periódica. Ya nosotros sabemos, de acuerdo a la distribución electrónica, que el flúor tiene en la última capa de valencia 7 electrones y el otro flúor igual. ¿Qué necesita este flúor colocar en la última capa de valencia para completar el octeto? Pues un electrón. Pero como él en el entorno no va a conseguir un sodio ni un potasio que le suelte un electrón para entonces tener un flúor negativo, sino que el flúor se va a encontrar con otro flúor que es igual que él, pues entonces lo único que pueden hacer ellos para interactuar, es decir, para que cada uno de ellos consolide su octeto de la última capa mediante esa interacción, es que este electroncito encuentre en este otro electrón un espacio entre los dos núcleos para que ese espacio común donde se muevan esos dos electrones genere un acercamiento entre los núcleos para que entonces este núcleo de flúor sienta tanto este electrón como el electrón del otro flúor y este núcleo de flúor sienta tanto la atracción de este electrón como la de este electrón. Como resultado se genera una molécula de flúor, F2, en la cual, si observamos este núcleo de flúor, contabilizamos los electrones que tiene alrededor, son exactamente 8. Él ha cumplido en la molécula de flúor lo que necesita para la estabilidad, ha completado su octeto electrónico. Y este otro núcleo de flúor también ha completado su octeto electrónico, es decir, 2, 4, 6, 8 electrones, ¿ok? Por lo tanto, en esta distancia prudente entre los dos núcleos, encontramos los dos electrones que se están compartiendo en atracción núcleo positivo del flúor, electrones, núcleo positivo del flúor, electrones. Estos dos electrones ocupan un espacio importante de una distancia prudente entre los dos núcleos que permite que ambos núcleos disfruten, por decirlo así, de la atracción de esos dos electrones negativos. Los dos comparten la atracción y es ese compartir en esta distancia permitida, perdón,
que se conoce como distancia de enlace de la molécula de flúor 2, cuando se concibe el enlace covalente, que repito, se fundamenta en un compartir de electrones. De esta manera, encontramos lo que es, en este ejemplo tan sencillo, la definición de enlace covalente entre dos átomos de flúor que son idénticos. Aquí en este ejemplo, de aquí abajo, tenemos lo que es la concepción del comportamiento de hidrógeno en el contexto de lo que es su ubicación en la tabla periódica. El hidrógeno se encuentra en la primera columna de la tabla periódica, pero el hidrógeno es muy particular, porque el hidrógeno solamente tiene un electrón que colocar en las capas disponibles para cualquier átomo. Y como solo tiene un electrón, el hidrógeno solamente ocupa la capa 1 y en el orbital S solamente tiene un electrón. La distribución electrónica del hidrógeno en la tabla periódica es 1s1. ¿Ok? 1s superíndice 1, que indica que el único electrón está colocado en el nivel 1 en el orbital S. Si entendimos lo que significa la teoría de Lewis, si él habla de que la última capa de valencia no debería de estar semillena ni semivacía, el hidrógeno podría comportarse de dos maneras. El hidrógeno, de acuerdo a Lewis, podría perder un electrón y tener la única capa que no esté ni semivacía ni semillena, sino que está completamente vacía. Y el hidrógeno, en su estado natural, también podría adquirir un electrón para que la única capa de valencia, que es la 1s para el hidrógeno, quede completamente llena. En el primer caso, al perder el electrón y de tener la última capa de valencia no semivacía y no semillena, sino completamente vacía, también es válido en el contexto de Lewis. Y en ese caso el hidrógeno adquiere una carga positiva porque ha perdido su electrón que naturalmente tenía en su configuración de la tabla periódica. Esta especie H+, es decir, positiva, se conoce como protón. En el caso de que el hidrógeno encuentre en el entorno quien le pueda dar un electrón, ¿ok? Él lo va a aceptar como una parte de reacción con el medio, siempre que haya alguien que se lo esté dispuesto a dárselo, y de esta manera voy a concebir lo que es la estructura de un ion hidruro. El ion hidruro es un hidrógeno cargado negativamente precisamente por esa versatilidad que tiene el hidrógeno de poder o perder todos sus electrones, que es uno solo, y adquirir una carga positiva, o ganar un electrón del entorno para adquirir una carga negativa. El electrón, en este sentido, es muy versátil y dependerá de las demandas del entorno el comportamiento que el hidrógeno punto, es decir, H punto tenga en cualquier medio químico que yo lo quiera considerar. Aquí tenemos tres ejemplos muy importantes. Estos tres ejemplos que tenemos aquí están referidos precisamente a lo que es el concepto de Lewis en la diagramación, en lo que es el entender lo que es la interacción de elementos, por ejemplo, que constituyen en este caso una molécula de agua. Aquí tenemos representado la interacción de hidrógeno punto, tal como viene en la tabla periódica, en la nomenclatura de Lewis, que solamente coloca los electrones de valencia. Y tenemos colocado el oxígeno con sus 2, 4, 6 electrones de la capa de valencia, que es la capa 2. Fíjense que aquí no hablamos de orbitales S, no hablamos de orbitales P, solamente de los electrones que tiene el oxígeno en la última capa de valencia. Pues bien, cuando nosotros seguimos las reglas de Lewis
y colocamos nuestros elementos tal como están con neutros de la tabla periódica, entendemos que el oxígeno, que solo tiene 6 electrones en la capa de valencia, que es la 2, ¿cuántos electrones necesita el oxígeno para llenar su última capa de valencia? Necesita 2. Para cubrir esos 2 electrones, compartiendo enlaces, es decir, generando enlaces covalentes, puedo yo entender que esos 2 electrones, mediante enlaces covalentes que puede adquirir este oxígeno para llenar la capa de valencia, los puede adquirir generando 2 enlaces covalentes con 2 hidrógenos puntos. Es decir, este hidrógeno encajaría perfectamente aquí, el otro hidrógeno encajaría perfectamente aquí para completar lo que es la estructura de la molécula del agua. En la molécula del agua yo voy a contabilizar un núcleo de hidrógeno cuyo núcleo está disfrutando de la atracción de 2 electrones negativos que están siendo compartidos mediante un enlace covalente también por el núcleo del oxígeno. Ese compartir de los 2 núcleos que está sintiendo la atracción de 2 electrones negativos se conoce como enlace covalente. De manera que tengo un enlace covalente oxígeno-hidrógeno y otro enlace covalente oxígeno-hidrógeno. Esta es la forma en la que se visualiza, de acuerdo a las estructuras de Lewis, la estructura del agua. La estructura del agua se visualiza entonces como un núcleo de oxígeno con 2 pares de electrones que no forman parte de ningún enlace covalente, que son estos 2 que están aquí, 2 pares de electrones que se conocen como electrones libres, que son estos que están aquí, y 2 pares de electrones del núcleo de oxígeno que sí están formando enlace covalente oxígeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno. Esta es la estructura del agua, muy importante para entender por qué el agua es tan estable. El agua es estable porque el oxígeno ha alcanzado el octeto electrónico. Fíjense que el oxígeno tiene la última capa de valencia, que es la que yo voy a expresar en las estructuras de Lewis, tiene 2, 4, 6, 8 electrones. El hidrógeno tiene sus 2 electrones, ha completado la capa de valencia que es la 1s. Y aquí tenemos el otro. El agua es uno de los elementos más abundantes e imprescindibles para la vida y su constitución explica, en cierta forma, la naturaleza del agua. Por este lado tenemos el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia si revisamos la tabla de distribución electrónica. Y esos 5 electrones los voy a colocar aquí. ¿Qué necesita el nitrógeno para completar el octeto de la última capa de valencia? Si tiene 5 electrones y lo completa con 8, necesita 3 electrones para llenar la capa de valencia. Por lo tanto, esos 3 electrones los puede adquirir compartiendo 3 enlaces covalentes, uno con cada hidrógeno de los 3 que se están colocando aquí. De manera que la interacción de 3 hidrógenos puntos neutros con un nitrógeno neutro de la tabla periódica permite explicar mediante esta representación de Lewis que el nitrógeno adquiere de esa manera su octeto electrónico y cada uno de los hidrógenos tiene la última capa de valencia llena, que es la 1s para el hidrógeno con 2 electrones. Esta forma de colocar en esta representación de estructura de Lewis, mediante todos los electrones de la capa de valencia de cada uno de los elementos, me permite decir que el nitrógeno en la molécula de amoníaco tiene 2 electrones sin compartir y 3 pares de electrones compartidos mediante 3 enlaces covalentes con nitrógeno. Pasamos ahora a nuestro elemento estrella, que es el carbono. El carbono tiene en la última capa de valencia solamente 4 electrones. De los 6 electrones que tiene el carbono en la tabla periódica, en estado neutro, solo 4 ocupan la última capa llena, que es la capa de valencia. Llena no, ocupada, que es la capa de valencia. De esta manera, si sacamos la cuenta, si este es el carbono con los 4 electrones en la última capa de valencia,
¿Cuántos electrones necesita el carbono para alcanzar el octeto? 4. ¿Cómo los puede adquirir? Los puede adquirir enlazándose con 4 hidrógeno puntos, porque cada uno de los hidrógenos se va a enlazar, tal como está diagramado aquí, y le va a terminar aportando al carbono el octeto deseado para alcanzar su estabilidad como átomo. Y de esa manera entendemos que se forme 4 enlaces sobre este carbono. Cada uno de los hidrógenos adquiere su capa de valencia llena y el carbono, como núcleo, está sintiendo que tiene en su capa de valencia ciertamente 8 electrones, pero tiene 4 pares de electrones compartidos. ¿Con quién? Con enlaces covalentes con hidrógeno. Esta, por cierto, es la molécula más pequeñita, que es la molécula de metano, la molécula más pequeña de hidrocarburos, porque tenemos moléculas más pequeñas como son las del CO, pero esta es la molécula más pequeña, neutras, por decirlo así, que está asociada a la estructura del metano, que es uno de los hidrocarburos más pequeños que existen. Podemos resumir entonces en esta lámina, y ya casi para concluir, que existen entonces dos tipos de enlaces. Los enlaces iónicos, que se dan entre elementos de lados opuestos de la tabla periódica, y los enlaces covalentes. Ahora bien, los enlaces covalentes, que vienen de un compartir de electrones, más no de soltar electrones, los enlaces covalentes se clasifican en dos tipos: enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. ¿Cuándo se puede plantear que ocurre un enlace covalente no polar? El enlace covalente no polar es aquel que yo puedo concebir, por ejemplo, entre dos núcleos iguales, o por lo menos que sean dos núcleos que sean de electronegatividades muy parecidas. ¿Ok? Entonces, enlaces covalentes no polares son aquellos enlaces que se generan entre núcleos que son idénticos o que tienen electronegatividades muy parecidas. De esta manera, nosotros podemos hablar de enlaces covalentes no polares poniendo como ejemplo la molécula de hidrógeno, H2. También está la molécula de flúor, F2, la molécula de cloro, cloro 2, y la molécula de bromo, bromo 2, y también la de yodo 2. Ahora bien, compartir electrones entre átomos de electronegatividades muy diferentes, compartir genera enlaces covalentes polares. Por ejemplo, la molécula de fluoruro de hidrógeno. El flúor se encuentra en el lado derecho, extremo derecho, en la última columna de la tabla periódica del lado derecho, mientras que el hidrógeno se encuentra encabezando la primera columna de la tabla periódica. La interacción no electrostática, sino de compartir electrones que sientan ambos núcleos, que se genera en la molécula de fluoruro de hidrógeno, se conoce como una interacción de enlace covalente polar. En esta tabla se resume una pequeña sección de la tabla periódica. Aquí obviamente no está toda la tabla periódica, sino aquellos elementos que más nos va a interesar manejar en este curso de química orgánica. Aquí tenemos entonces cómo tenemos en la tabla periódica, incrementa la electronegatividad cuando nos movemos en esta dirección y aumenta la electronegatividad cuando nos movemos en esta dirección. En la próxima clase vamos entonces a adentrarnos un poco más a lo que es evaluar enlaces covalentes polares, enlaces covalentes no polares, lo que está asociado al concepto de momento dipolar y lo que está asociado al concepto de hibridización para entender realmente
lo que tiene que ver con el aspecto espacial de las moléculas cuando generan enlaces covalentes, las moléculas de compuestos orgánicos. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Vamos entonces a continuar la próxima clase con lo que está referido a este concepto de enlaces covalentes polares que involucra el concepto, como ya les dije, de momento dipolar. Vamos a hablar también de fuerza de enlace, vamos también a hablar de longitud de enlace, que son propiedades muy importantes que están asociadas a la reactividad de compuestos orgánicos que necesitamos cubrir en este curso de química orgánica. ¿Ok? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos la clase siguiente.